Hola, buen día. En esta presentación vamos a exponer el tercer informe de laboratorio titulado como Determinación del calor específico. El grupo está conformado por Isabela González, Nicole Díaz, Freddy Figueroa y quien les habla, Isabela Henao. Vamos a seguir con la introducción que va a estar a cargo de mi compañera Isabela. La calorimetría es una rama fundamental de la fisicoquímica que permite estudiar los intercambios de energía térmica entre diferentes sistemas, proporcionando herramientas para la determinación de propiedades como la capacidad calorífica y el calor específico de las sustancias. Estos parámetros son esenciales para comprender el comportamiento térmico de los materiales y su respuesta frente a cambios de temperatura, lo cual tiene aplicaciones en diversos campos como la ingeniería, la industria y las ciencias químicas. El principio fundamental que rige estos procesos es la conservación de la energía, establecido por el primer principio de la termodinámica, según el cual el calor cedido por un cuerpo a mayor temperatura es igual al calor absorbido por los cuerpos a menor temperatura dentro de un sistema aislado. El objetivo general es determinar la capacidad calorífica de un calorímetro y el calor específico de un metal mediante técnicas calorimétricas, aplicando los principios de conservación de energía y transferencia de calor. El objetivo específico es determinar experimentalmente la capacidad calorífica del calorímetro a partir de la mezcla de agua fría y caliente, analizar la variación de la temperatura en función del tiempo para identificar el equilibrio térmico del sistema, calcular el calor específico de un metal sólido utilizando el balance energético del sistema calorimétrico previamente calibrado. En la práctica experimental se determinó la capacidad calorífica del calorímetro y el calor específico de un metal, utilizando un sistema calorimétrico basado en el principio de conservación de la energía. En la primera etapa se procedió a la calibración del calorímetro. Inicialmente se determinaron las masas del agua a temperatura ambiente y la del agua a 60 grados, en vasos diferentes. Una vez obtenidas las masas, el agua caliente se vertió rápidamente sobre el agua fría contenida en el calorímetro, procurando minimizar las pérdidas del calor durante la transferencia. Inmediatamente después de la mezcla se procede a tapar el calorímetro junto con un termómetro insertado en la tapa herméticamente y se registró la temperatura cada 30 segundos hasta observar que ésta se estabilizaba, lo cual indicaba que se había alcanzado el equilibrio térmico. Estos datos fueron utilizados posteriormente para determinar la capacidad calorífica del calorímetro mediante un balance de energía entre el agua caliente y el agua fría y el propio calorímetro. En la segunda etapa se determinó el calor específico de un metal sólido. Para ello se midió la masa del metal utilizando una balanza analítica. Luego el metal fue calentado en un baño de agua hasta alcanzar una temperatura cercana a los 61 grados, asegurando que se encontrara en equilibrio térmico con el medio de calentamiento. Paralelamente se preparó el sistema calorimétrico con una cantidad conocida de agua a temperatura ambiente, cuya masa fue determinada nuevamente por diferencia de pesos. Una vez alcanzada la temperatura deseada, el metal caliente se transfirió rápidamente al calorímetro, procurando reducir al mínimo la pérdida de calor durante el traslado. Inmediatamente después de introducir el metal en el agua, se registró la temperatura del sistema cada 30 segundos hasta alcanzar un valor constante correspondiente al equilibrio térmico. Los datos obtenidos permitieron analizar la variación de la temperatura en función de tiempo y aplicar el balance energético del sistema considerando la capacidad calorífica del calorímetro previamente determinada para calcular el calor específico del metal. El experimento se desarrolló en dos etapas independientes. La primera fue la calibración del calorímetro mediante una mezcla de agua a diferente temperatura. Y en la segunda pues ya fue la determinación del calor específico de un metal. Y aquí lo que hicimos fue aplicar el principio de conservación de la energía en sistemas térmicos. Como les comentaba, pues en la primera etapa, a partir de los datos experimentales de agua caliente y agua fría, pues obtuvimos como una evolución térmica desde los 28 grados Celsius hasta llegar a un equilibrio cercano a los 36.5 o 35 grados Celsius. Y allí se pudo evidenciar como un comportamiento que fue consistente con la transferencia del calor desde el agua caliente hacia el agua fría. Y también pues desde el punto de vista físico-químico implica que el sistema no puede modelarse únicamente como una mezcla de líquidos, sino como un sistema de tres componentes, donde, digámoslo así, el calor cedido o Q caliente es igual a Q frío más Q del calorímetro. La evolución temporal de la temperatura, que fue digamos desde los 37.5 hasta los 33.5 grados Celsius, muestra un descenso progresivo, lo cual indica que el sistema pierde calor al ambiente. Y esto revela que el calorímetro no es adiabático, generando así una transferencia energética no controlada, principalmente por convección y radiación. Como consecuencia, pues la capacidad calorífica del calorímetro probablemente no fue subestimada,
ya que pues parte del calor no fue registrado dentro del sistema. En la primera tabla que podemos observar aquí, se presentan los datos correspondientes a la etapa de calibración del calorímetro, donde se mezclaron el agua fría y el agua caliente. El registro de la temperatura se hizo cada 30 segundos y pues permitió observar cómo el sistema evolucionaba hasta alcanzar una temperatura de equilibrio, evidenciando un intercambio de calor entre ambos volúmenes de agua y el calorímetro. En la segunda etapa, para el metal, se obtuvieron 3,0055 gramos del metal a 61 grados centígrados y 19,89 gramos de agua a 21,6 grados. Y la temperatura de equilibrio fue de 33 grados. La segunda tabla corresponde a la determinación del calor específico del metal, donde se registra la variación de la temperatura tras introducir el sólido caliente en el agua a temperatura ambiente. Estos datos permiten analizar el enfriamiento progresivo del sistema y establecer con mayor precisión la temperatura de equilibrio, parámetro fundamental para el desarrollo de los cálculos termodinámicos. La evolución de la temperatura mostró un comportamiento decreciente desde 57 grados hasta aproximadamente 43, estabilizándose en este último valor, el cual se toma como la temperatura de equilibrio térmico del sistema. Esta tendencia confirma que el metal cede calor al agua y al calorímetro hasta alcanzar un estado de equilibrio. A partir de estos datos se observa que el cambio de temperatura del agua fue de 21,4 mientras que el cambio de temperatura del metal fue de 18 grados. Estos resultados evidencian que aunque el metal se encontraba inicialmente a mayor temperatura, la temperatura final del sistema se mantiene más cercana a la del agua, debido a su mayor masa y alto calor específico, lo cual domina el comportamiento térmico del sistema. En términos generales, los resultados muestran un comportamiento experimental consistente con los principios de la calorimetría, donde se observa claramente la transferencia de calor desde el metal hacia el agua hasta alcanzar el equilibrio térmico. Sin embargo, también se evidencia una disminución progresiva de la temperatura después de alcanzar el máximo valor registrado, por lo cual indica pérdidas de calor hacia el ambiente, afectando la exactitud de los resultados obtenidos. El presente experimento permitió analizar la transferencia de energía térmica en un sistema calorimétrico mediante dos etapas complementarias: la determinación de la capacidad calorífica del calorímetro y la posterior evaluación del calor específico de un metal. Ambos procedimientos se fundamentan en el primer principio de la termodinámica, el cual establece que la energía se conserva, de manera que el calor cedido por un sistema debe ser igual al calor absorbido por los otros componentes, siempre que se consideren todas las interacciones energéticas. En la primera etapa, correspondiente de la calibración del calorímetro, la mezcla de agua caliente y agua fría permitió evidenciar un intercambio térmico consistente con la diferencia de temperaturas iniciales. La evolución experimental mostró un aumento inicial hasta aproximadamente 37,5 grados Celsius, seguido de un descenso progresivo hasta estabilizarse cerca de los 34,8 grados Celsius, valor que puede considerarse como la temperatura de equilibrio térmico del sistema. Desde el punto de vista teórico, si el sistema estuviera compuesto únicamente por agua, la temperatura final debería corresponder a un promedio ponderado de las masas y temperaturas iniciales. Sin embargo, la desviación observada confirma que el calorímetro participa activamente en el proceso, absorbiendo parte de la energía térmica. Esto demuestra que el calorímetro posee una capacidad calorífica propia, la cual debe ser incluida en el balance energético para obtener resultados cuantitativamente correctos. Adicionalmente, el descenso de la temperatura después de alcanzar el máximo indica que el sistema no es adiabático, lo que implica pérdidas de calor hacia el entorno. Desde una perspectiva físico-química, este fenómeno se explica por mecanismos simultáneos de transferencia de calor, incluyendo conducción a través del recipiente, convección con el aire circundante y radiación térmica. Estas pérdidas generan una desviación sistemática, ya que parte del calor cedido por el agua caliente no es absorbido completamente por el agua fría ni por el calorímetro, lo que conduce a una subestimación de la capacidad calorífica del sistema. En la segunda etapa, al introducir el metal caliente en el agua, se observó un comportamiento térmico caracterizado por un descenso progresivo de la temperatura, desde 57 grados centígrados hasta aproximadamente 43 grados centígrados, valor en el cual el sistema alcanza el equilibrio térmico. El agua, con un alto calor específico, actúa como un sistema dominante en el balance energético, absorbiendo grandes cantidades de energía, con cambios moderados de temperatura. En contraste, el metal, con una masa menor de 3,055 gramos y menor capacidad calorífica, experimenta una disminución más pronunciada de temperatura. El hecho de que la temperatura inicial registrada en el sistema sea de 57 grados Celsius, inferior a la temperatura inicial del metal de 61 grados Celsius, evidencia pérdidas de calor durante la transferencia del metal desde la fuente del calentamiento hasta el calorímetro. Este fenómeno introduce un error sistemático importante, ya que la temperatura inicial efectiva del metal es menor a la considerada en los cálculos, lo que conduce a una sobreestimación del calor cedido y en consecuencia a una subestimación del calor específico del metal.
Asimismo, la estabilización de la temperatura en torno a 43 grados Celsius y su posterior constancia indican que el sistema alcanzó un equilibrio térmico dinámico. No obstante, el hecho de que la temperatura continúe disminuyendo ligeramente en el tiempo sugiere que el sistema sigue intercambiando calor con el entorno. Los resultados experimentales son cualitativamente consistentes con los principios de la calorimetría y la termodinámica, evidenciando la relación entre el calor, la masa y la variación de la temperatura. Sin embargo, pues desde una perspectiva, digámoslo así, un poco más crítica, pues se pueden identificar como muchos, o no muchos, sino algunos errores que van a afectar la precisión de los resultados, entre las cuales se destacan las pérdidas de calor al ambiente, una que otra incertidumbre en las temperaturas iniciales del metal, limitaciones en la medición experimental y pues en conclusión el experimento valida el modelo teórico pues, de la transferencia de calor en sistemas calorimétricos. Como conclusiones, tenemos que el desarrollo de la práctica permitió determinar experimentalmente la capacidad calorífica del calorímetro y el calor específico de un metal, evidenciando el cumplimiento del principio de conservación de la energía en los procesos de transferencia de calor. Los resultados obtenidos mostraron que el calor cedido por los sistemas a mayor temperatura es absorbido por aquellos a menor temperatura hasta alcanzar un estado de equilibrio térmico. En la etapa de calibración se comprobó que el calorímetro no es un sistema pasivo, sino que participa activamente en el intercambio de energía debido a su propia capacidad calorífica. Esto se evidenció en la temperatura de equilibrio obtenida, la cual no corresponde a un promedio simple, lo que confirma la necesidad de incluir el calorímetro en el balance energético para obtener resultados más precisos.